Sean todos cordialmente bienvenidos a esta tarde, a esta jornada más de aprendizaje. Teníamos ya unos días sin dictar algún tema. Hoy vamos a trabajar es muy bonito, muy interesante. Se denomina violencia versus agresividad, diferencias criminológicas. Soy la profesora Lilia Rodríguez, egresada de la Universidad de los Andes como criminólogo, especialista en gerencia y administración de policía por la UNES y doctora en educación. Actualmente soy docente en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y en la ONEYES Barinas, además de otros escritos, libros y publicaciones que pues respaldan mi trayectoria académica. Bueno, les invito a quedarse hasta el final y para conocer sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Damos inicio a este taller. Ok, la personalidad del delincuente o la delincuencia en general es un tema que atrae la atención de muchísimas personas y la curiosidad de los seres humanos en general. Toda la historia de la humanidad ha estado rodeada de investigaciones, de curiosidad y de la búsqueda del saber. Pero dentro de esa búsqueda del saber, una de las curiosidades más grandes del ser humano es por qué el hombre delinque. O sea, queremos saber por qué se atreve a quitarle la vida a alguien, por qué se atreve a quitar un objeto o un bien ajeno, por qué lo hace. ¿Sí? Entonces es una curiosidad que va intrínseca con el mismo ser humano. Entonces de allí pueden entender por qué tan atractiva se hacen las carreras para los jóvenes de criminología, de criminalística, las ciencias policiales. Pero entonces, enfocándonos un poco dentro de por qué surge esa delincuencia, podemos entender que tiene mucho que ver el sujeto, ¿no? La persona que decide delinquir. Esa persona tiene unas características que son dignas de estudio para comprender mejor el hecho delictivo. ¿Y cómo las entiendo? Bueno, a lo largo de la historia hay unas personas que son los investigadores científicos que se han dedicado a buscar explicaciones y esas explicaciones son denominadas teorías criminológicas, que vienen de la ciencia o basadas o apoyadas en la psicología, en la antropología, ciertamente. Hoy vamos a conocer una de esas teorías que me plantea que la personalidad del delincuente se estructura o se compone de 4 elementos principales y dentro de esos hay un elemento que vamos a conocer la tarde de hoy. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar desglosar o satisfacer esa curiosidad humana al conocer una de las tantas propuestas de explicación a la personalidad del criminal. Ok, vamos a conocer esta teoría que es denominada de los 4 elementos. La misma propuesta por Jean Pinatel, es un criminólogo que en Francia realizó investigaciones u observaciones clínicas con delincuentes encarcelados, delincuentes que ya están bajo supervisión judicial y bueno, con esa gran variedad o diversidad de individuos que habían cometido delitos, desde delitos menores hasta delitos muy graves, él pudo analizar o comprender la profundidad de las características psicológicas y de comportamiento que se repetían como un patrón en estos delincuentes. Y de esa manera, a través de la observación clínica, ¿qué quiero decir con esto? Con observación clínica, bueno, con observación directo en el sitio donde está el sujeto. Realizó diversos estudios empíricos donde él iba observando, analizando, correlacionando las conductas de uno con las conductas de otro y encontró que en toda esa población que él analizó habían 4 elementos característicos o 4 factores que se presentaban en estos individuos privados de su libertad. Y allí surge pues su teoría de los 4 elementos de la personalidad criminal. Entonces, puedo comentarles cuáles son esos 4 elementos que Pinatel argumentaba que son rasgos fundamentales para entender el comportamiento delictivo.
Él decía, primero que nada, que la personalidad criminal no está influenciada solo por factores biológicos, sino que también influye el entorno social. Entonces podemos decir que él planteaba un enfoque integrador, es decir, unía lo biológico y lo social. Y ese enfoque lo que planteaba era una manera de entender esa personalidad y saber si hay algunos tipos de personalidad que están predispuestos al mundo delictivo. Es decir, si hay algunos elementos dentro de la personalidad humana que hace que una persona sea más tendiente o más, para decirlo en palabras más criollas, más fácil de caer en el mundo delictivo. Entonces, esas cuatro famosas características de la persona son las siguientes. Como primer elemento, el egocentrismo. Es un rasgo, una característica que nos recuerda o que se refiere a la preocupación excesiva por uno mismo. Son individuos con alto egocentrismo, individuos que tienden a priorizar siempre sus necesidades y sus deseos por encima de los demás, ¿sí? Sin considerar las consecuencias que sus actos o sus hechos puedan ocasionar en otras personas. El segundo elemento es la habilidad. ¿Qué es la habilidad, profesora? Pensarán ustedes. Bueno, es la inestabilidad emocional y la falta de control sobre las emociones. Son personas con alta labilidad, es decir, pueden reaccionar de una manera impulsiva o desproporcionada ante algunas situaciones donde otra persona lo pasaría como normal, ¿sí? O lo dejaría pasar. Bueno, en este caso, cuando son personas con comportamientos delictivos, se encontró que en realidad actúan de manera, si se quiere, o una forma más fácil de decirlo, exagerada, ¿sí? O una impulsividad exagerada ante algunas actuaciones o algunos hechos de otras personas hacia ellos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo más común, que es el de los problemas en el tránsito, que si un trancón en la vía, que si alguien que no dejó que el otro pasara. Bueno, esas son como vicisitudes diarias, ¿sí? A todos nos puede pasar, todos, bueno, en el momento nos molestaremos si alguien nos trancó, si no nos deja pasar, si no deja avanzar, pero ya, ¿sí? Nos molestamos, diremos alguna mala palabra o depende de su estado de ánimo, pues le dará gloria a Dios y se lo entrega a Dios, otros dicen una grosería, otros hacen un ademán, lo que sea, pero hay algunos que simplemente van a tomar un arma que lleven en el vehículo, se van a bajar y le van a disparar a ese que está ocasionando la tranca vial, ¿sí? A eso me refiero, a conductas extremas, impulsivas, agresivas y violentas. Eso es la habilidad emocional. Y la indiferencia afectiva sería el tercer elemento, quiere decir falta de empatía, falta de sensibilidad hacia los sentimientos y las necesidades de los demás. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo delictivo? Bueno, estas personas pueden cometer delitos sin sentir remordimiento, ya que no se ven afectadas emocionalmente por el sufrimiento de sus víctimas. Y como último elemento, la agresividad, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Es decir, de esta teoría de los 4 elementos, hoy vamos a trabajar uno de esos elementos, que es la agresividad. Es el cuarto elemento planteado por Jean Pinatel. Ok, entonces este cuarto elemento que vamos a trabajar tiene un origen etimológico, esa palabra, ¿sí? Se deriva del latín, en realidad de cuatro palabras que al final la conforman a ella, ¿no? El prefijo ad, gresus, tivo y dat. Entonces, agresividad viene de Asia, de la palabra Asia, el ad, andando, relación activa y cualidad. Cuando unimos todos esos elementos, esa palabra lo que significa es ir o cometer contra otro. ¿Qué quiere decir esto, profe? Bueno, acometividad implica provocación, ataque, implica atacar a alguien con la finalidad de hacerle daño, ¿sí? Bien sea por, por sobrevivencia como los animales,
o con otra finalidad, pero sobre todo en este caso estamos hablando de un elemento o de una palabra de origen biológico, es decir, estamos hablando de instintos en el ser humano, ¿sí? Agresividad, nace con el ser humano, pero en unos seres humanos va a ser un nivel mayor que en otros. Entonces, a eso me refiero, a ir o cometer contra otro, a atacar a otro, a otra persona. ¿Sí? Eso nos hace alusión a la palabra agresividad. Ok, entonces la agresividad es una tendencia a actuar o responder de forma violenta, pero está relacionado con un enfoque muy biológico. Eso quiero que quede bien claro, sí, es un concepto muy de los instintos, tanto de animales como de seres humanos, agresividad. Se refiere a palabras como el brío, la pujanza, la decisión de emprender algo, de enfrentarse a dificultades, de acometer, esa es la palabra, acometer, atacar, ¿sí? Lanzarse. Y en el mundo de la biología se entiende que es normal o aceptable la agresividad por cuatro motivos muy básicos del ser humano. Primero, el instinto sexual, la necesidad de reproducir, ¿no? Esa especie de conseguir a la hembra más fértil, de demostrar que soy el varón más potencialmente reproductor, ¿sí? Todo ese mundo en el ámbito de los animales y también del ser humano. Claro, ese es tema de otro taller más profundo para explicar que en realidad sí nos parecemos mucho. El tema de la territorialidad, para defender un espacio personal, para defender un territorio, se desencadenan comportamientos agresivos. El tema de la supervivencia puede ser como una respuesta adaptativa del ser humano para asegurar que va a seguir existiendo, aún enfrentando amenazas, ¿sí? Y la competencia por recursos en general, sobre todo en el ámbito de los seres humanos, por el estatus social, ¿sí? Por recursos, por la pareja, todo esto puede ocasionar agresividad. Ok, y entonces para entender un poco mejor lo que es la agresividad, tenemos los estudios de Konrad Lorenz, un zoólogo de origen austriaco que planteó diversas teorías, pero entre esas unas muy atractivas para el mundo de la criminología, como lo es el hecho de que él plantea que la agresión es un instinto y por lo tanto no es aprendido, sino que va quedando en la cadena genética de los animales generación tras generación. Él, asimismo, para relacionar esto a los seres humanos, planteó que además del instinto de defensa, de autodefensa, de autoprotección, de agresión con la intención de obtener todo esto que les mencioné en la lámina anterior, el ser humano necesita de un elemento que se llama la cultura, es decir, aprender de sus hermanos, de sus iguales, algunas cosas que mezcladas a ese instinto le van a permitir la defensa, ¿sí? Es decir, en el ser humano no basta solamente el instinto, en los animales sí, en los seres humanos no, porque tenemos los instintos mucho más desordenados y por lo tanto necesitamos de otro ser humano que me diga, ok, bueno, de esta manera se le puede sacar filo a una roca y convertirla en un cuchillo o en un arma, ¿no? Letal. Necesitamos de ese otro ser humano y de eso que se va creando a lo largo de generación tras generación, que se llama cultura. Es decir, es la cultura unida al instinto lo que en verdad nos va a permitir defendernos y consolidarnos como raza o como especie. Por eso Konrad Lorenz dice, el hombre como ser vivo, como un animal, es un ser incompleto, es decir, en palabras más criollas, hasta como animales somos, seríamos malos. Eh, por eso es que
que a veces cuando me da por reflexionar sobre la vida humana, pienso, en verdad somos la peor especie del planeta. Unos dicen que somos los más evolucionados, pero los animales no serían capaces de contaminar su propio hábitat, ¿no? Eso ya sé que es tema de otro taller, pero un poquito para reflexionar acá esta parte, ¿no? Que él dice que como animales seríamos muy malos, porque no nos basta el instinto, necesitamos lo que los otros nos puedan enseñar. Entonces la teoría de Lorenz lo que plantea es que biología y cultura no son dos elementos diferentes, sino que por lo contrario, la naturaleza humana está concebida de un modo tal que se debe forzosamente una sociedad va camino a la civilización y cada vez debería ir a, pues, a una mejoría, ¿no? Como especie, como raza. Y por lo tanto, la cultura es lo que nos permite controlar los instintos y a su vez volvernos seres civilizados. Ser civilizado, ¿qué implica? Bueno, comportarse de manera respetuosa, considerada hacia los demás, siguiendo las normas, los valores que promueven pues una convivencia pacífica y el bienestar común. Ahora bien, ¿qué es lo que nos interesa de esto en el ámbito de la criminología? Bueno, que cada vez que una persona o que un ser humano, un líder, intente o quiera invertir la corriente de la civilización, ¿a qué me refiero? Con cambiar el rumbo de esa paz, de esa convivencia que debe tener toda sociedad y quiera cambiarlo al nivel de que sean los instintos lo que mande por encima de la cultura, entonces vamos a tener personas como un Hitler, como un Stanley, como un Mussolini, como un Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener personas queriendo volver a las cavernas, en lugar de permitir que los seres humanos avancemos hacia una mejor civilización, entonces va a intentar enfrentar a los humanos contra los mismos seres humanos. Entonces allí es donde Coren Lorenz dice que pues como especie a veces somos mucho más atrasadas como especie biológicamente entendiéndolo, somos mucho más atrasados que los mismos animales, porque los animales sí saben controlar sus instintos y saben que la agresión solo se permite en los casos de defenderse por territorialidad, reproducción sexual, alimento y sobrevivencia en general. Entonces podemos decir que la agresividad, aunque puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir a otro, atacándolo, ¿no? Y en el caso de los seres humanos, quiero dejar por sentado acá bien claramente, de que puede originarse por factores externos o internos a la persona. Sin embargo, los factores internos son de gran relevancia o de un 90% de influencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agresividad, vamos a tener muy claro que es un proceso instintivo que se da en el cerebro humano, y que tiene algo que ver o que está relacionado con alteraciones en los neurotransmisores. Profe, ¿y eso qué es? Bueno, son sustancias químicas que genera el cuerpo, que genera sobre todo una gran parte del cerebro, y que emiten señales, información entre una neurona y otra. Ese proceso se llama sinapsis, la comunicación entre dos neuronas. Esa sinapsis es esencial para nuestro funcionamiento. Imagínense ustedes que el hecho ahorita de estar moviendo las manos para revisar un mensaje en el celular no se hace por casualidad, ¿sí? No es un evento fortuito, sino que hay todo un conjunto de neuronas en este momento en cada uno de sus cerebros trabajando, dando la orden la una a la otra, ok, mueve el dedo pulgar, mueve el dedo índice, en cuestiones de microsegundos, o sea, milésimas de microsegundos, y todo ese proceso de comunicación para dar una orden entre una neurona y otra se llama sinapsis. Son señales eléctricas, ¿sí? Entonces, dentro de esas diversidad de órdenes que se emiten en nuestro cerebro, está la agresividad como un instinto, como una forma de reaccionar ante
ante tal cosa. Por ejemplo, a usted alguien le llega por la espalda a tocarlo o a intentarle quitar, qué sé yo, el bolso, la cartera, y usted actúa violentamente, sin preguntar quién es. ¿Por qué? Porque es un instinto, es una orden que recibe sus neuronas, o que se emite desde las neuronas para que sus manos, sus brazos, su cuerpo voltee violentamente, agresivamente, corrijo. Entonces, eso es agresividad. ¿Sí? En el ser humano se produce en el cerebro, producto de una relación o una comunicación entre las neuronas. Por otro lado tenemos la violencia, ya para ir cerrando como tal. La violencia es diferente a la agresividad, porque su objetivo es obtener control y poder. Es diferente a la agresividad, que es para defender algo vital, para sobrevivir. El objetivo de la violencia siempre está ligado al poder. Toda forma de violencia pretende obtener poder o aumentarlo. Eh, Dicen los investigadores que una persona agresiva por lo general no es violenta. La agresión es genética y la violencia es social y en general es aprendida. Un concepto de violencia que les puedo compartir puede ser como, la podemos entender como el uso intencional de la fuerza física o amenazas contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo o comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, traumatismos, daños psicológicos, problemas del desarrollo o incluso la muerte. Entonces, podemos ver que un elemento de los que vimos hoy, la agresividad, es para defender su vida, para defender su sobrevivencia, para defender su reproducción sexual, para defender su alimento, su territorio. Y el otro concepto es para obtener control y poder, bien sea de una persona o de un grupo de personas o de una situación, sobre una situación. ¿Sí? Esa es la diferencia entre violencia y agresividad. Entonces, cuando decimos que la violencia es un elemento social, es decir, que se aprende en sociedad y que no es un elemento biológico ni innato del ser humano, entonces tenemos que identificar cuáles son esos elementos que permiten que se vaya aprendiendo de un ser humano a otro. Entre esos destacaré 5 elementos: las normas y los valores culturales, porque se legitiman algunos tipos de violencia. Por ejemplo, una sociedad donde se legitime el hecho de matar a otro por defender su honor o por mostrar hombría a cierta edad, o que a cierta edad es necesario que los varones ingieran licor y que sean peleones para que muestre que es un macho men. Entonces esas son normas y valores culturales que permiten enseñar violencia, ser violento. Los medios de comunicación, imagínense ahora con las redes sociales, que cualquiera tiene acceso al mundo con solamente tener acceso a internet, y poder ver la forma como se atacan unas personas con otras. Incluso de allí viene todo esto de los retos virales de los jóvenes con hechos de violencia, y que lo ven como normal, ¿no? Los ataques con armas que ocurren en países como Estados Unidos, entre adolescentes, en liceos, en escuelas. Todo eso es parte de eso que vieron a través de los medios de comunicación. La desigualdad y la exclusión social, que puede llevar a la violencia como formas de protesta social, ¿no? A nivel social. La misma educación, al diferenciar entre pobres, ricos, decía un autor del mundo de la criminología, al pedirle la misma lista de útiles a un niño pobre y a un niño rico, allí empieza la exclusión y empieza la violencia a largo plazo. También tenemos la globalización, pues, que va transformando la cultura de una región a otra, porque estamos interconectados y estamos eh, mezclados, ¿no? En el mundo, y también las migraciones y todo esto pues causa el contagio de ciertas conductas violentas que antes pues no se veían. Todos estos son elementos que como sociedad debemos cuidar y observar mucho, y sobre todo como padres,
porque son las formas como se va aprendiendo, adquiriendo y reproduciendo esos patrones de violencia. Ok, ya para concluir, quiero darles las gracias primero que nada por haberse quedado hasta el final y segundo, bueno, indicarles que podemos, para cerrar el taller, decir que la violencia es una forma, un tipo de agresión que, que es muy, un concepto muy humano, ¿no? La agresividad, como quedó claro en el taller, viene instintivamente, al igual que los animales, los seres humanos también podemos ser agresivos, pero dentro de esa agresividad podemos también tener comportamientos violentos que ya van con un fin muy premeditado, ¿sí? Con la intención de obtener ese poder y ese control. Y ya allí podemos decir que es un tipo de agresión, pero un tipo de agresión exclusivamente humana, sería la diferencia. Y reflexionar un poquito sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿no? No consiste en reprimir la agresividad, sino en transformarla en energía positiva, porque como les decía, agresividad es acometer, es ir, ese empuje, esas ganas de hacer algo. Y podemos entonces ser una persona agresiva, pero hacia lo positivo. Es una persona que dice, no, yo levanto una empresa que está en quiebra y de que la levanto, o yo soy capaz de emprender con determinada actividad y así me toque cargar mi carrito bajo la lluvia, empujarlo y instalar mi puesto de venta de empanadas o de lo que sea en la vía y arriesgarme, yo lo hago. Bueno, eso es también ser agresivo, ser acometer, tener esa fuerza, ese empuje, pero entonces lo podemos canalizar, ¿ves? En lugar de ser agresivos hacia la violencia para hacerle daño a otro, ser agresivos hacia nuestras metas, ¿sí? Hacia luchar por lograr una meta en específico. Y, y bueno, concluimos con esta frase que dice, cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Muchas gracias por su atención y bueno, a continuación les comparto un videito para que lo miren y puedan pues visitar algo de mis redes sociales. Saludos.